Era un aislante, la disposición saltatoria, no más. Pero les dije lo que era la mielina en sí misma, ¿no? Una pequeña parte, o sea, que eran aislantes de una proteína, así no lo que se conoce. A ver, la mielina, como ustedes lo saben, es una proteína, pero más que una proteína, es una proteína adicionada a grasa, o sea, es lípido y proteína pura. Pero más es proteína en el 90% y el restante 10% es aproximadamente grasa. Y dentro de este 90%, que es más proteína y solamente el 10% solamente grasa, del 90% de la proteína, más del 90% de ese 90% está representada por dos proteínas. Repito, en términos generales, la forma como está formada, para la redundancia, la mielina, es en un 90% de proteína y en un 10% de grasa. Y dentro de este 90% de proteína, el 90% a partir de dos proteínas en particular y el otro 10% de otras proteínas X. Y el 10% restante de grasas. ¿Cuáles son los principales componentes? Eso sí, cogen, porque eso se lo voy a dedicar de memoria. Son la proteína básica de mielina, o PBM, la GMO, o glicoproteína de mielina de oligodendrocito. Repito, la PBM, o proteína básica de mielina, la GMO, o glicoproteína de mielina de oligodendrocito. 3. Colesterol, triglicéridos, esfingomielina, fosfolípidos, glicéridos, glicolípidos, ácidos grasos y glicerina. Ahora, les dije lo de Schwann, que Schwann como que se pega y lo rota al revés y en sentido de las manecillas y en contra de las manecillas de reloj. Okay. De tal manera que cuando, no sé si eso lo dije, que cuando una fibra nerviosa está siendo mielinizada, si esta es la fibra o el axón de una fibra, está rodeado inmediatamente por algo que se llama línea densa mayor. No hablé de eso, ¿no? Sí. Pero les dije lo que era cada línea. Ah, sí. Pero les di el concepto de cada una, ¿no? O sea, les dije que línea densa mayor, línea densa menor, y que terminaba con una línea densa. Ya, ok. A ver, copien este concepto porque también es de memoria. Línea densa mayor son dos capas internas, proteicas fusionadas. Repito, son dos capas internas proteicas fusionadas de la membrana plasmática de una célula de Schwann. En cambio, la línea densa menor está formada por la aproximación de las superficies externas de las membranas plasmáticas adyacentes. Está formada por la aproximación de las superficies externas de las membranas plasmáticas adyacentes de dos células de Schwann. Ahora creo que les di un gráfico que yo lo hice, lo fabriqué hace 1000 años cuando estaba haciendo la residencia.
de cómo se ve en el microscopio una vaina de mielina que está siendo mielinizada, o sea, perdón, que como una vaina de mielina está mielinizando una fibra nerviosa. Es un dibujo muy arcaico, pero lo hice con la intención de mostrarlo algún día, y es un dibujo bastante viejo, pero es como realmente se ve una vaina de mielina y no como está dibujada en el libro de Hell o en otros libros, porque es ridícula la forma como lo dibujo y no se entiende bien. Entonces, cojan los dos conceptos y se van a dar cuenta que la parte proteica es sencillamente, son dos capas de una misma célula fusionadas, pero de una sola célula de Schwann. En cambio, las de grasa, que es la línea densa menor, no es formada por la intimidad de las dos capas proteicas, sino más bien por la aproximación, pero de dos células distintas, a diferencia de la proteica, que es de una sola célula. Entonces ahí más o menos se pueden dar cuenta qué tan importante es que la línea densa menor siempre esté por fuera y que la línea densa mayor siempre esté por dentro. El que la línea densa mayor siempre esté por dentro implica que le permite el transporte de nutrientes desde la mielina hacia el interior de la fibra. En cambio, la línea densa menor, que es grasa, es la que aísla totalmente. Si no fuera así, entonces ni siquiera, ni de broma, se podría ni siquiera nutrir la fibra nerviosa a partir de la mielina. Esa disposición es bastante interesante. Les hablé lo de los dermatomas, de cuando es T4, C2, C3. Ya. Algo que no entiendan de esa parte, solo necesito que sepan de eso. No. ¿Ah? Lo repito. A ver, ¿qué es un dermatoma? O sea, ustedes ven el libro y el dermatoma, o el mapa dermatomérico, o el mapa metameral o metamérico, o de las metámeras en el cuerpo, es sencillamente la gráfica de un ser humano cual cebra, porque es como una cebra, pero que está dividido en sentido transversal o longitudinal en los brazos, porque los brazos se alargan, es longitudinal, o transversal, o sea, horizontal en el cuerpo. Me refiero al cuerpo, al tórax, abdomen, etcétera, etcétera. En cambio, en los miembros, obviamente, siempre va a ser longitudinal porque los miembros son largos, a diferencia de la estructura tubular y transversal del tronco. Pero bueno, en buen romance, los dermatomas o metámeras o mapa dermatomérico es la inervación segmentaria de la piel en relación con la sensibilidad. Obviamente, el término a veces se confunde, pero en realidad se aplica a la sensibilidad de tipo de dolor y temperatura. ¿Por qué solamente con la sensibilidad de dolor y temperatura? Porque cuando ya veamos el pino talámico la próxima semana, se van a dar cuenta que es un fascículo tan interesante que cuando incluso recién entra la sensibilidad al organismo, en este caso a la médula espinal y obviamente al asta posterior, hace una cuestión muy interesante. Se superpone, se sobrepone o se monta la sensibilidad, pero en la médula espinal. Entonces, por ejemplo, si algo de dolor me entra por el dermatoma T4, porque yo estimulo a una persona en el pezón, que generalmente es o T4 o T5, pero esa sensibilidad no entra solamente por T4, sino que sube hasta T3 o T2, pero también baja hasta T5 o T6. A eso se le llama superposición de la sensibilidad. Eso significa que cuando algo lesiona, por ejemplo en este caso una raíz en la médula espinal o la médula espinal propiamente dicha, si se lesiona por ejemplo el segmento T4, ¿qué implicaría? Que también hay involucramiento de T3 y T2 y de T5 y T6. En cambio, eso no sucede con la sensibilidad de propiocepción consciente. ¿Por qué no sucede eso? Como sí sucede con la sensibilidad de dolor y temperatura. Es sencillo, porque lo que entra por T4, pero en relación a propiocepción consciente, llega 100% a T4 y de ahí sube hacia arriba, valga la redundancia, 100%. ¿Sí? Eso significa que siempre la sensibilidad de dolor y temperatura va a tener como que una mayor amplitud de distribución en la piel, pero en relación a mi médula. En cambio, en el espectro contrario, la sensibilidad de propiocepción consciente siempre va a ser 100% en el nivel en el que ingresó. Les pongo un ejemplo. La discriminación táctil de 2 puntos. ¿Qué significa esto? Que yo con los ojos cerrados puedo adivinar que una persona me está hincando y me está hincando con 2 puntas al mismo tiempo en la pierna o en el muslo o en la cabeza o en el cuello. Lo puedo yo describir. Digo, me estás punzando con una. Ah, ahorita es con 2. A eso se le llama discriminación táctil de 2 puntos.
Y es probablemente, aparte de la vibración, las dos cualidades más importantes de la propiocepción consciente. Entonces, si yo vengo y le aplico, por decir algún compás o dos puntas filosas a una persona, imaginémonos de nuevo el ejemplo de T4, este y acá, o sea, una tetilla y la otra tetilla, discriminación de dos puntos. O sea, dime qué te estoy haciendo. Me estás colocando un dedo en el pezón izquierdo y el otro en el derecho. Eso se llama discriminación de dos puntos, porque estoy discriminando, valga la redundancia, dos sitios diferentes al mismo tiempo. Eso es propiocepción consciente. Pero esa entró por T4, llega a T4 y de T4 se va hasta el cerebro. En cambio, si hubiera sido dolor, ya no hace ese chiste. Entra por T4, pero se va hasta T3, T2 y baja hasta T5 y T6. E incluso después hace otro cruce de fibras, que lo hace más podido identificar. No sé si me hice entender. Creo que sí. Okay. Eso hace que los dermatomas, voy a repetir rápido para ya entrar en otra parte. Los más interesantes son el T4, porque un fulano dijo T4 es para los gringos y T5 es para los europeos. Pero a fin de cuentas es la misma cuestión. Lo que sí tienen que saber es utilizar el T4 con los dermatomas en relación con T4 y el T5 con los dermatomas en relación con T5. Porque si los mezclan, pueden llevar a una confusión de tipo clínica a una persona que no sabe leer el mapa dermatomérico. Y esto lo hago con la intención de que aprendan a diferenciar los mapas dermatoméricos. Pero bueno, si utilizamos el mapa en T4, la ubicación de ciertos dermatomas sí cambia y los otros no. Los que sí cambian en T4 son, aquí creo que se lo dije, pero voy a repetir. La parte superior posterior de la cabeza, C2. La parte inferior posterior de la cabeza, C3. El cuello por delante, C2, C3, y el cuello por detrás, C4 y C5. Y la región anogenital entre S2 a S4. En el otro lado, cuando es T5, todo esto es C2, si ven cómo cambió, todo esto es C2, todo el cuello es C3 y el hombro es C4. Y anogenitales, o región anogenital, es entre S3 a S5. El resto si es igualito entre si es usado el T4 o si es usado el T5. ¿Sí? Nada más. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Ok, y para terminar esto, me he olvidado, que es algo que sí me gusta que se lo aprendan. Existen un chorronchonchón de fibras, las A alfa, las A beta, las A gamma, las A delta, bla, bla, bla. Pero lo voy a hacer como que lo más resumido posible. En términos súper generales, las fibras, periféricamente hablando, son de dos tipos, perdón, de tres tipos: las A, las B y las C. Las A se supone que deben ser las más 100% mielinizadas. Estas a su vez se subdividen en dos A alfa y A beta. Las A alfas sí son recontra mielinizadas. Y el hecho de que sean 100% mielinizadas las hace motrices. O sea, son básicamente para movilidad muscular. Son motoras 100%. Y las A beta, digamos que no son tan 100%, pongámosle un 90.50. Ojo, siempre voy a recalcar, no es el porcentaje, sino para que me entiendan. Es el no ser tan 100%, sino casi 100%, las hace ya no motrices, sino para sensibilidad. Y dentro de la sensibilidad solamente la propioceptiva consciente. ¿Sí? Ahora, existen otras dos, que son las A gamma, que son las que tienen relación con el uso neuromuscular, que creo que ya lo vimos, y las A delta, que son 50 y 50, o sea, no son tan mielínicas, que digamos, y son las que tienen importancia en el dolor, pero específicamente en el dolor punzante, lancinante, focalizado o agudo. Un dolor muy intenso, pero que yo lo puedo localizar porque alguien me hincó y ¡au! Sé que me están hincando con algo. Ese dolor, por el solo hecho de ser intenso, agudo, pero súper bien localizado, es porque estamos utilizando fibras A delta. ¿Sí?
Las fibras tipo B son un poquito más complejas. ¿Por? Sí. Las fibras tipo B tienen un poquito menos de mielina que las fibras A delta. Entonces, subjetivamente, porcentualmente hablando, o sea, con los porcentajes que yo les doy, pero como ejemplo, si las A delta son miti-miti, las tipo B serán un 40% solamente de mielina. Recalco, es un porcentaje ficticio para que me entiendan. O sea, tienen mielina, pero tienen no tanta mielina, pero sí tienen un poquito menos de mielina que las A delta, que tienen un poquito más de mielina. Bueno, estas fibras tipo B, son de dos tipos: aferentes, y dentro de las aferentes simpáticas y aferentes parasimpáticas. Y las eferentes, pero a estas eferentes se les llama también eferentes preganglionares del simpático y del parasimpático. ¿Sigo? Ok. En estas no hay mucho que hablar. Las aferentes son las que llegan a la parte del simpático o las que llegan a la parte del parasimpático. ¿A dónde tienen que llegar? Las simpáticas obviamente tienen que llegar a los referentes simpáticos, obviamente de la médula espinal. Y en la médula espinal, ¿cuál es el referente simpático en la médula espinal? Obviamente las astas laterales. Eso lo veremos ya cuando entremos a médula. Pero estas astas laterales, que son interesantes simpáticamente hablando, están ubicadas, sus células, entre los niveles T1 hasta L2. O sea, torácico 1 hasta el lumbar 2. Y dependiendo del fulano que habla de esto, pueden incluso estar un poquito más arriba. Alguien menciona que puede ser hasta o desde C8, y algunos suelen incluso bajar un poquito hasta L3. Cualquiera de las respuestas es válida. Las astas laterales están o entre T1 y L2, o entre C8 y L3, o entre T1 y L3, o entre C8 y L2. Pero lo racional es que sea entre estos niveles, ¿sí? Este es el simpático adrenérgico medular espinal. Y el parasimpático obviamente va a estar entre S2 a S4, que es la parte sacra medularmente hablando. Esto es simpático y esto es parasimpático. ¿Estas aferencias de dónde vienen? ¿A quién se le ocurre? O sea, ¿de dónde vendrían proyectándose? Para como aferencias llegar a la médula espinal. ¿Desde dónde creen que vendrían? ¿Ah? ¿De dónde? Dios. ¿Ya han visto la película Animales, ni sé cuantito y dónde encontrarlos? Animales preciosos, ¿no? No, animales extraños o fantásticos y dónde hallarlos. Pero ya la han visto. Qué turra, ¿qué es? Es turrísimo. Me llevaron a las bravas a ver esa porquería, ¿qué ves? Fea que es. Estamos. ¿Qué estamos? Se me fue la idea. ¿De dónde creen que viene? ¿Ah? No. El hipotálamo tiene dos partes groseras. Ya lo dije en la primera clase, pero una parte ventral y una parte dorsal. La parte ventral, que es parasimpática, y la parte dorsal, que es simpática. Esta de aquí, desde dorsal, hipotalámicamente hablando, avanza hasta acá,
y esta de acá avanza hasta acá. ¿Sí? Bueno, entonces el hipotálamo va mandando, o sea, del hipotálamo saldrían eferencias, porque para el hipotálamo lo que sale es efector, pero para la médula lo que le llega es afector, o sea, él la recibe, pero el hipotálamo se las manda. Quien la manda es efector, quien la recibe es aferente. Las mujeres son aferentes, nosotros somos eferentes. ¿Sí? Fue grosero lo que dije. Entonces, el hipotálamo manda. La médula recibe aferencias simpáticas T1 a L2, aferencias parasimpáticas hasta S2, S3 y S4. Y las eferentes se llaman preganglionares porque en el caso de ambos sistemas, simpático y parasimpático, son las fibras que van a llegar antes de meterse en el ganglio, ya sea o en el ganglio del sistema simpático, eso creo que lo ven en anatomía, el tronco simpático o el tronco parasimpático, que está a ambos lados paravertebralmente hablando, o a los ganglios del sistema nervioso parasimpático, que están relativamente casi pegados a cada una de las estructuras que están en el abdomen. Entonces, son preganglionares porque están antes de llegar al ganglio. Ustedes van a preguntar si hay pre, tiene que haber pos. Entonces, las pos las vemos después de un rato. Entonces, estas serían las fibras tipo B. Por lo tanto, las fibras tipo B son 100% autónomas, simpáticas y parasimpáticas. Y de dos tipos, aferentes y eferentes. Las aferentes, simpáticas y parasimpáticas, y las eferentes preganglionares, simpáticas y parasimpáticas. Estas simpáticas, ya obviamente ya aquí estoy en T1 y L2. Entonces, desde los niveles T1 hasta L2, ellos mandan fibras. Y esas fibras tienen que llegar ¿a dónde? A un ganglio, que son los ganglios de la cadena simpática que ustedes les dan en anatomía. Como van a llegar a la cadena simpática, se llamarán preganglionares porque su propósito es llegar al ganglio. Como todavía no llegan al ganglio y se llaman preganglionares, a estas fibras también se les llama ramos comunicantes blancos. Blancos porque tienen mielina, creo que sí se los han de haber nombrado en algún momento. Ya, esos son los ramos comunicantes blancos. ¿Sí? En cambio, las que son parasimpáticas no utilizan ni ramos, ni nada, ni bla, bla, bla. Sencillamente llegan y se montan, como quien dice, en el ganglio. La diferencia entre los ganglios del simpático y el parasimpático es ubicación. Las del simpático están alejadísimos de las estructuras viscerales. En cambio, las parasimpáticas están casi pegados a la pared. O sea, ustedes sacan un X, una X víscera, y se topan con un chorronchonchón de ganglios. Ustedes están viendo parasimpático puro. El simpático no, porque el simpático está en una cadena muy atrás, muy separada de las estructuras viscerales. En cambio, las parasimpáticas se subdividen en dos sistemas. Uno que se queda en el tallo cerebral y el otro que se va hacia la médula sacra. Este es el que se queda entre S2 hasta S4 o S5, dependiendo del dermatoma. Pero las que se quedan en el tallo se quedan en pares craneales. ¿Cuáles? En el tercer par craneal, para sinaptizar en un núcleo que se llama Edinger-Westphal. Para llegar al séptimo nervio craneal, que es el facial, pero específicamente a la parte parasimpática del facial. ¿Cuál es la parte parasimpática del facial o del séptimo nervio craneal? El núcleo salival superior, que es el que hace que fabrique saliva, la glándula submaxilar y la sublingual. 9. El glosofaringeo. ¿Cuál es la parte parasimpática del glosofaringeo? Como nervio, el núcleo salival inferior, que es el que va a inervar, periféricamente hablando, a la glándula parótida para que ella fabrique también más saliva junto con la submaxilar
y la sublingual, que lo hace con el facial. Y el 10º par craneal, que es el neumogástrico o vago, que es el nervio parasimpático por definición del tallo cerebral. Eso lo veremos recontra que bien, pero ya en el siguiente parcial. Y la médula sacra entre S2 hasta S4 y S5. Y para terminar, las fibras tipo C. Las fibras tipo C tienen 0 mielina. Estas son 100% amielínicas. Y estas se llamarán eferentes, como las de acá arriba, pero postganglionales, porque estas salen del ganglio, y el solo hecho de salir del ganglio, el ganglio se le queda con la mielina, y al quedárseles con la mielina, se transforman en fibras 100% amielínicas. Y por esa razón, y obviamente son de los dos sistemas, del simpático y del parasimpático. Y por esta razón, en particular a las del simpático, ya lo veremos cuando veamos autónomos, pero en relación con el simpático, a estas se les llama ramos, como los de arriba, comunicantes, como los de arriba, pero como ya no tienen mielina, se les dicen grises, porque se quedaron sin mielina y cambian de coloración, por eso se llaman grises. ¿Sí? Creo que está bien ahí, ¿no? Ok, quedémonos ahí. Sigamos. Porque por un mecanismo bastante simpático, la médula espinal jamás la parte arterial se isquemiza, o sea, tiene una isquemia, que es igual a decir infarto, por una sencilla razón, porque su endotelio no admite formación de trombos. ¿Qué es un trombo? No es clase de clínica, pero el trombo o los trombos son formaciones hemáticas productos de la coalescencia o el pegamiento de paquetes, en este caso de plaquetas, que funcionan como proagregantes y producen proagregación plaquetaria y bla, bla, bla. Viajan estos trombos a la circulación cerebral o se quedan in situ y tapan una arteria, y obviamente si tapan una arteria, pues obviamente lo que lleva a la arteria, la sangre, se bloquea, se obstruye, se infarta, bla, bla, bla. Entonces, como su endotelio no admite, porque es un endotelio muy, muy interesante, no admite formación de trombos, y es probablemente la única parte de la circulación cerebral e incluso del organismo que no admite formación de trombos en el interior, a expensas de su endotelio. Por lo tanto, es casi imposible que haya un infarto de tipo arterial de la médula espinal. Cuando algo infarta la médula espinal, generalmente es por manipulación o por contacto o por un golpe o por algo que está comprimiendo, un tumor que comprime esa la médula espinal, y obviamente por lógica va a ocluir o estenosar el lumen arterial de una arteria, vale la redundancia. Eso hace que en la mayoría de artículos no pase del 1 al 2% los eventos de tipo vascular. Generalmente cuando la médula se lesiona por cualquier bobería, por metástasis, por tumores, por infecciones, por mielitis, por meningitis, por enfermedades desmielinizantes, por hipovitaminosis, por detritos que salen de los discos intervertebrales, por compresión tumoral, por lo que se les ocurra, pero casi nunca es de tipo vascular, y lo vascular solamente del 1 al 2%, y ese 1 al 2% que es lo único de vascular que hay en la médula, generalmente es por manipulación. ¿Qué tipo de manipulación? Por ejemplo, si ustedes tienen una coartación de aorta o un aneurisma de aorta, viene el cirujano cardiotorácico, opera el aneurisma, pero sin querer las arterias que están en su derredor resultan afectadas, y generalmente las que resultan afectadas son las arterias en relación con la médula espinal. Otro tipo de manipulación que puede provocar isquemias sin querer por solamente la manipulación
las liposucciones. Ustedes imagínense una persona, una gordita, bla, 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 le quieren sacar grasa y con este catéter, o no sé cómo se llama, comienzan a manipular, pero ese manipuleo excesivo provoca que una arteria, en este caso las vertebrales, se lesione y se ocluya. Otro, la tuberculosis. Otro, las metástasis, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese no es el caso. La cuestión es que la circulación de la arteria, de la médula espinal, miren que digo, en forma groseramente general, está dada por 4 arterias. Primero, por la subclavia. Segundo, por la aorta. Tercero, por la ilíaca interna. Y 4, por las sacras laterales. En los dibujitos estos que les mandé las fotos, les mandé uno fabricado por mí. Tómense la molestia de leerlo. Está bastante completo cómo es la irrigación de la médula en relación a todo el árbol, incluso el aórtico torácico y el aórtico abdominal. La subclavia irriga básicamente la médula cervical. Y más o menos lo hace hasta T1 y T2. Más o menos. ¿Sí? La aorta y la ilíaca interna irrigan a la médula torácica y a la médula lumbar. Y las sacras laterales a la médula sacra. Ahora, esta subclavia da origen a la arteria vertebral. Y esa arteria vertebral, a su vez, origina los segmentos más rostrales de 4 arterias, que serán las arterias espinales que ustedes ven en los libros. Entonces repito, la subclavia cervical hasta T1 y T2, la aorta ilíaca interna, torácica y lumbar, y las sacras laterales a la médula sacra. La subclavia a su vez origina la arteria vertebral, que es siempre la más importante de las ramas de la subclavia, y a su vez la arteria vertebral da origen a los segmentos más rostrales, no los más caudales, sino solamente los más rostrales de las arterias espinales, que son la arteria espinal anterior, que es una, las arterias espinales posteriores, que son 2, las arterias laterales y las arterias anteromedianas. Son una también. ¿Ah? Son una también. Sí. No, las anteromedianas es una, las arterias laterales son 2. ¿Sí? ¿Puedo borrar esto? Sí. Ahora, eso que dije fue groseramente hablando, o sea, en el sentido más general de la palabra. Ahora me voy a ir de lo más general a lo más profundo y la voy a dividir por segmentos. Esto era groseramente hablando, ¿sí? Siempre métase en la cabeza que cuando yo digo generalmente hablando, ¿cómo está formada la irrigación de la médula espinal? Fulano, sultano, mengano y panchito, ¿sí? Con eso me refiero de groseramente hablando. Ahora ya, específicamente hablando, viene la arteria vertebral, que a su vez es rama de la arteria subclavia. La arteria vertebral a su vez origina a la arteria espinal anterior. Después vemos las posteriores, bla, bla, bla. La anterior es la más interesante. La arteria espinal anterior. ¿Sí? En cambio, la subclavia también da origen
a arterias radiculares. Y estas arterias radiculares son las que en realidad nutren toda la médula cervical, o sea, todo lo que es cervical, hasta T1 y T2. Pero la arteria espinal anterior puede avanzar en su trayecto descendente hasta T4. ¿Sí? Estas arterias radiculares tributan a la arteria espinal anterior. No sé si sepan lo que significa tributar. Como que se aportan a sí mismas, como cuando ustedes pagan un impuesto, tributan. Entonces, tributan significa, imagínense que esta es la arteria espinal anterior. Tributan significa que otras arterias, en este caso la subclavia, le otorga tributarias, como que para colitarle mayor circulación. Por lo tanto, la circulación de este tipo en médula espinal es 100% longitudinal. Longitudinal significa que es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y de arriba hacia abajo se va tributando, ¿sí? Por lo tanto, es una circulación 100% longitudinal. Eso, entre comillas, la hace o la protege de eventos también de tipo isquémico, el ser longitudinal. En cambio, es más fácil que tengan un evento isquémico cerebral porque tiene más colaterales expandidas en el sentido transversal. Pero en cambio, la médula, por el solo hecho de estar colocada en la línea media, hace que la circulación sea 100% longitudinal y la hace más jodida que se lesione en forma de isquemia. ¿Sí? Es más fácil que la friegue o que la dañen quien ustedes quieran. Una manipulación, metástasis, los ejemplos que les voy a sonar. Pero que un evento vascular, que un trombo que se forme en el lumen de la arteria la tape, es casi virtualmente imposible. Es más, no existe porque el endotelio no lo permite. La forma como están las células del endotelio están tan hábilmente colocadas que es como que fuera un jabón. O sea, es como que no permiten que se formen trombos en su interior y las plaquetas se van de largo. Por lo tanto, jamás van, o sea, si alguien viene y le dice, no, que tuvo un infarto de la arteria espinal, bien al lado de los cabellos, a no ser que haya un evento previo, una manipulación, una liposucción, que haya tenido tuberculosis vertebral, tuberculosis extrapulmonar, tuberculosis pulmonar, un cáncer de células pequeñas en el ápex pulmonar, una metástasis de algún tumor intraabdominal, cáncer de ovario, lo que se les ocurra. Pero bueno, entonces la subclavia origina la vertebral, esta a su vez origina a la arteria espinal anterior que avanza hasta T4 hacia abajo. Y la subclavia también origina arterias radiculares que irrigan a la médula cervical hasta T1 y T2. Me iba a poner como quien dice un poco más exquisito, pero dejémoslo ahí, esta parte de la médula cervical. Lo que sí les voy a terminar diciendo es que estas arterias radiculares, coincidentalmente, yo digo siempre, gracias a la naturaleza y no a Diosito porque soy ateo, pero tienen una forma muy peculiar de comportarse. Cuando estas radiculares irrigan a C2, por decir un ejemplo, salen por la izquierda, pero no hay por la derecha. Pero la que está abajo en C3 sale por la derecha, pero no sale por la izquierda. La que está abajo en C4 sale por la izquierda, pero no sale por la derecha. La que está en C5 sale por la derecha, pero no sale por la izquierda. O sea, se comporta como que fuera una escalera. ¿Ya? Me parece increíble increíble, pero para mí es la naturaleza. ¿Sí? Luego viene la médula torácica. La médula torácica que sería obviamente después de T2, o sea, entre T3 hasta T7 o T8, tiene la peor irrigación del planeta en la médula espinal. Es pésimamente mal irrigada, porque solamente hay una pincha arteria, una solita. Esa una solita sale generalmente de una arteria radicular a nivel de T7 y generalmente acompaña a la raíz T4 o T5. ¿Qué tiene interesante lo que les estoy diciendo? Que los que vayan a hacer cirugía de columna
o cirugía traumatológica o cirugía de emergencia en traumatología, obviamente siempre tienen que tener cuidado con esos niveles medulares, por una sencilla razón. Porque imagínense si algo, medularmente hablando, no va a ser importante en el nivel T4 T5, porque precisamente esos niveles, a partir de sus raíces, les está diciendo indirectamente que se van a topar con la única pinche arteria que irriga la médula entre T3 hasta T8. Estamos hablando de entre 5 a 6 segmentos medulares espinales. Por lo tanto, este es el segmento más proclive a sufrir. Cuando algo lesiona la médula, ya sea vascular, ese 1 o 2%, o el resto, que es el 98 al 99%, generalmente a quien termina lesionando es a la médula torácica, porque es la más vulnerable, porque es solamente una sola arteria. Entonces se jode una arteria y se jodieron todos esos chorronchonchón de segmentos medulares. ¿Sí? La de acá es más jodido, porque o se tapa esta, pero quedan las de acá, o se tapan las de acá, pero queda esta. Entonces como que es intrascendente, si cabe el término. Y de T9 hacia abajo, hasta el cono medular, la arteria de Adamkiewicz. Les agradecería que siempre escriban bien Adamkiewicz. Adamkiewicz. ¿Sí? Esta arteria de Adamkiewicz también se llama arteria radicular magna o arteria espinal anterior mayor. Irriga entre T9 hasta el cono medular. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene de interesante esta arteria? También es bastante peculiar su comportamiento anatómico. Ella, generalmente, el 80% está en el lado izquierdo. Por lo tanto, si ven a un cirujano plástico imbécil que pretende meter el catéter para hacer liposucción por el lado izquierdo, rómpanle un ojo, porque se van a topar con el 80% de que esté de ese lado la arteria. ¿Sí me hago entender? Métemela por el otro, métemela por donde tú quieras, pero no me lo metas por la izquierda. ¿Sí? Esa es la idea de esta clase. O sea, para eso sirve. Se van a topar con que de nosotros que estamos aquí, el 80%, o sea, de cada 10 que estamos aquí, 8 tienen la arteria por el lado izquierdo. Ahora, obviamente, salado, si haciendo lo que hay que hacer, meterla por la derecha y me toco con un cojudo que precisamente salió por el lado derecho. O sea, ya eso es una joda, eso se ha pasado, ¿ya? Pero lo ideal es hacerlo siempre por el lado por el que no me voy a topar con ese 80%. Y dentro de ese 80%, un 85% nace entre T9 hasta L2 y el restante 15% entre T5 hasta T8. Por lo tanto, como también hay un chance de por cada 100 personas, 15 puede salir incluso esta arteria, que es recontra que importante, un poquito más arriba, me puedo topar con quién. Salado, que sea justo el 15%, salado, que sea del lado derecho, y recontra que salado, si me topo con este fulano, y también con quién, con la arteria de arriba, que es una sola, y que es la que irriga entre T3 hasta T8. Entonces joden dos sectores sin querer queriendo, y por ende terminarían infartando casi toda la médula espinal. Por lo menos, ¿desde dónde hasta dónde? Desde T3 hasta el cono medular. O sea, terminan provocando una tetraplegia brutal, ¿sí? O por lo menos paraplegia importante, desde aquí hasta acá abajo, ¿sí? Esta arteria de Adamkiewicz, correcto. Esta arteria de Adamkiewicz, a su vez, da dos ramas. Una rama radicular anterior y una rama radicular posterior. La rama radicular anterior
da una rama ascendente que, vale la redundancia, asciende hasta T4, con el propósito de toparse con la arteria espinal anterior que va descendiendo hasta T4. Y al hacerlo, obviamente funden dos sistemas arteriales diferentes. Adamkiewicz sale directamente o de una arteria intercostal lumbar, o directamente ese intercostal lumbar sale de la aorta, o también puede salir directamente de la aorta. O sea, o la aorta da Adamkiewicz, o la aorta da un intercostal lumbar, y a su vez el intercostal lumbar da Adamkiewicz. No importa, pero en este momento estamos uniendo dos sistemas: el sistema brutal de la aorta con el sistema de arriba de la arteria vertebral. Son dos sistemas totalmente distintos. Entonces, este nivel en las cuestiones quirúrgicas siempre hay que mantenerlo como que visible, porque se puede lesionar sin querer, solamente con manipular. El solo hecho de entrar al abdomen implica un riesgo de manipulación, ¿sí?, de este tipo de conexión. En cambio, la descendente desciende hasta el cono medular con el propósito de tributar, o sea, de terminar en las arterias espinales, y aquí entra la importancia de ellas, las posteriores. ¿Sí? En cambio, la rama radicular posterior también tributa hacia las arterias espinales posteriores. Y por lo tanto se forma un círculo anastomótico. Y dense cuenta que es lo interesante, que la médula, tiene un sistema arterial propio y aislado del resto del organismo. Le vale madre que le dé sangre, porque él la mantiene en su mismo nivel, ¿sí? Circula y circula y circula a través de esta anastomosis. Esto, que es un sistema anterior, este sistema anterior a su vez asciende hacia arriba, vale la redundancia, se fusiona con el de la arteria vertebral, que no tiene nada que ver con la circulación aórtica, y a su vez esta desciende, y la de acá también desciende, y se funden con las arterias espinales posteriores que están atrás, y cierran en un círculo anastomótico, virtualmente un aislamiento brutal de la circulación arterial de la médula. ¿Sí? Ok. ¿Sí entendieron eso? Sí, sí. Okay. Y para terminar esta parte, imaginémonos que vamos a llegar ahora a la médula de afuera hacia adentro. Imaginémonos que utilicemos la arteria más grande, la aorta. Pero esa aorta puede ser también la vertebral, o también puede ser la subclavia, o bla bla bla. Pero utilicemos la aorta porque es la arteria más groseramente grande. La aorta, en relación a la médula, da origen a una arteria que se llama arteria segmentaria típica. ¿Sí? Esta arteria segmentaria típica, a su vez, da origen a una rama anterior de la arteria segmentaria típica y a una rama posterior de la arteria segmentaria típica. Si no entienden, repito. Sí. La aorta da origen a una arteria más pequeña que se llama segmentaria. Se llama segmentaria porque va a segmentar la circulación arterial de la médula. Es en relación a la médula. ¿Sí? La arteria segmentaria típica a su vez se divide en una rama anterior de la arteria segmentaria típica y una rama posterior de la arteria segmentaria típica. La rama anterior de la arteria segmentaria típica se pierde. ¿Se pierde en dónde? En la pared abdominal anterior. O sea, lo que hace es irse a la aponeurosis, se va a la musculatura, a la pared anterior del abdomen, a los músculos rectos anteriores abdominales, a la masa torácica, o sea, a todo lo que es anterior. Y se pierde y por lo tanto no forma parte de la circulación espinal. Pero la rama posterior sí lo hace. Hasta este momento,
esta circulación es extradural. Extradural significa que todavía no atraviesa la dura madre de la médula espinal, porque en el momento en que la atraviesa, cambia de nombre para llamarse arteria o rama espinal de la arteria segmentaria típica. Entonces, de aquí en adelante ya es intradural, o sea, ya se metió en la dura madre, por lo tanto ya es importante. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. Esta rama espinal de la arteria segmentaria típica a su vez da origen a una rama anterior radicular y una rama posterior radicular. La rama anterior radicular y la rama posterior radicular nutren al ganglio de la raíz dorsal y a las raíces espinales. ¿Sí? La rama anterior radicular y la rama posterior radicular irrigan al ganglio de la raíz dorsal y a las ramas espinales, y a las raíces espinales. Y las tributarias irrigan a los cuerpos vertebrales y a los ligamentos. Asumo que saben cuál es ligamento. Ligamento dentado, ligamento flavo, ligamento amarillo, ligamento cervical posterior, el supraespinoso, el interespinoso, el infraespinoso y como 2 o 3 más que hay que no me acuerdo. ¿Sí? A su vez, la rama anterior radicular origina a una arteria que se llama arteria espinal anterior mediana única. Arteria espinal anterior mediana única. Y esta a su vez da origen a las arterias sulcales o también llamadas sulco-comisurales. Y estas son las que irrigan los 2 tercios anteriores en la médula espinal. En cambio, esta rama posterior radicular origina a las arterias espinales posteriores. Entonces, miren cómo la irrigación es tan segmentariamente de afuera hacia adentro, que a medida que va entrando de afuera hacia adentro, es recién las ramas más profundas las que en realidad irrigan la médula. Pero hasta que no llegan a la médula, van irrigando lo que se van topando de afuera hacia adentro. ¿Sí? Okay. ¿Seguimos? ¿Sí? Ok. ¿A quién le tocaba para...? Falta por el momento. Se van a hacer las 6. A veces no se quiere 7 y 7:50. Queremos poner sobre él Encéfalo es diferente a la dura madre de la médula espinal. La dura madre. La dura madre del encéfalo tiene 2 duras o 2 capas, una capa externa o periódica y una capa interna meningia. En cambio, la capa meningia, que es la interna del encéfalo, es la que cubre a la médula espinal. Por lo tanto, la capa de la médula espinal, dura madre propiamente dicha, es una proyección de la capa interna o meningia, de las meninges del encéfalo.
Otra diferencia es que la dura madre externa e interna están pegadas, cual sándwich, pero solamente están abiertas, la externa y la interna solamente en dos sitios. En el sitio donde dan chance a que se queden en su interior los senos venosos intraorales, en particular el seno longitudinal o seno sagittal superior, y en el sitio donde la dura fabrica tabiques, que creo que es lo que va a decir él. ¿Sí? Y a la capa lógica, esta no es nada más el periódico, que es lo que tuvo la superficie externa. Repito, la dura madre está pegada, endosada y adosada, pero se abre precisamente donde da chance a que se metan los senos, básicamente los senos venosos intradurales, y el más importante es el seno longitudinal superior, o también llamado seno sagittal superior, porque es el que permite la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, y una vez que el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe, retorna este a la sangre venosa. Eso lo vemos por un rato. Esa dura madre, además, está separada donde se forman los tabiques durales. Estos tabiques durales los pueden encontrar en cualquier libro, no andemos mucho en eso, pero son básicamente la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, y esta tienda del cerebelo en la parte anterior o anteromedial de la distribución de la tienda del cerebelo se abre o deja un hueco o diafragma incompleto. Yo diría que es más que diafragma, es un hueco, un orificio que se llama incisura tentorial o escotadura de la tienda. Este hueco o escotadura o incisura o diafragma incompleto, como es un hueco, da chance a que a través de él pueda ubicarse el tallo cerebral, el acueducto de Silvio y todos los vasos arteriales de la circulación anterior. Luego tenemos la hoz del cerebelo y en cuarto lugar el diafragma de la silla turca, y que también es como un diafragma incompleto, como un hueco, ¿ya?, entre las apófisis clinoides, y le da chance a que a partir de este diafragma se quede sentadita en la silla turca la glándula hipófisis. El resto es bla bla bla, ¿sí? Sigamos. Ya, inervación de la dura madre. Sí, está bien. Solo debe ser 2 líneas nada más. Ah, ya, esa parte sí, sí. Y también ya. ¿Cómo es? Mocosito. Mocosito. Sobre la aracnoide. Ahí. Ya. Aquí nada. Dos, tres cositas de aracnoides de pía madre. La aracnoides es avascular. La pía madre es muy vascularizada. Diferencias entre la aracnoides y pía madre. Repito, la aracnoides es avascular, o sea, nadie la vasculariza, recibe solamente por continuidad o por vía osmótica nutrientes, por lo tanto es 100% avascular, y la pía madre es 100% vascular. Y dos, la pía madre se adosa íntimamente a la superficie del cerebro o del parénquima cerebral. Esto que está en azul es una forma de graficarles a ustedes las circunvoluciones cerebrales. Estos serían circunvoluciones y estos serían las surcos o cisuras,
Entonces la pía madre se mete íntimamente en las cisuras y surcos y se pega íntimamente al parénquima de las circunvoluciones. En cambio, la aracnoides se va de largo. La línea negra, la línea roja, pía madre, y la línea azul, parénquima cerebral. Parénquima cerebral, lo rojo es pía madre y lo negro es aracnoides. Pero esta aracnoides sí hace lo que hace la pía madre, o sea, sí se mete directamente en los surcos o circunvoluciones solamente en dos sitios, donde hay hoja del cerebro y donde hay tienda del cerebelo. Por lo tanto, son los dos únicos sitios en que ustedes van a encontrar una aracnoides 100% íntimamente pegada y adosada a la superficie del parénquima cerebral y por ende está casi, por decirlo así, pegada y montada sobre la pía madre. Nada más necesito que sepan de eso. Hablemos algo de líquido, por lo menos ciertos valores. El volumen de producción de líquido en cualquier momento del día es de aproximadamente 150 mililitros. O sea, si a ustedes les saco todo el líquido cefalorraquídeo posible en cualquier momento del día, aproximadamente van a tener, y esta es una cifra relativamente exacta en casi todo el mundo, de 150 mililitros. Esos 150 mililitros están repartidos en 50%, o sea 75 ml, en el sistema externo del líquido cefalorraquídeo y el otro 50%, los restantes 75 centímetros cúbicos, en el sistema interno. ¿Qué es el sistema externo? El sistema externo está formado por dos cosas a la vez. Por el espacio subaracnoideo y por las cisternas subaracnoideas. Las cisternas subaracnoideas son lo mismo que el espacio subaracnoideo, pero mucho más amplio, porque resulta que ustedes ven bastante espacio subaracnoideo en todo lo que es bóveda del cráneo, o sea, en la convexidad cerebral. Pero las cisternas se forman en la base del cráneo y de ahí hacia abajo. Por lo tanto, ustedes van a ver espacio arriba, bóveda, y cisternas abajo, base del cráneo. En cambio, el sistema interno, y aquí ya tenemos que hablar de la producción. ¿Quiénes lo producen? Los plexos coroideos. Estos plexos coroideos están en particular ubicados en las astas temporales. Me refiero a las astas temporales de los ventrículos laterales. Luego que se produce ese líquido cefalorraquídeo en las astas temporales, se dirige al tercer ventrículo utilizando un agujero que comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Ese agujero se llama agujero de Monro o intraventricular, ¿sí? Luego el tercer ventrículo lo distribuye hacia abajo al acueducto de Silvio y luego el acueducto de Silvio lo distribuye al cuarto ventrículo. Y en el cuarto ventrículo hay dos agujeritos. Luschka, por favor escríbanlo como es, y Magendie. Los de Luschka son dos, y acuérdense y nunca se olviden, Luschka del lateral, L Luschka, L lateral, son dos, y el de Magendie es 1, M medial. O sea, increíble la forma como lo pueden estudiar. Entonces, el líquido se produce internamente hablando y baja hacia abajo, vale la redundancia. En el cuarto ventrículo hay dos agujeritos y los agujeritos ofrecen el sitio de salida y cuando pueden salir, salen o aquí o acá. Y corre, va de nuevo. ¿Sí? Se recicla, por decirlo así. No se recicla. Es un círculo vicioso en el sentido de entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. ¿Okay? Ahora, este volumen de aproximadamente 150 mililitros se debe reabsorber.
y la reabsorción tiene que ser más o menos en un día entero, o sea, en 24 horas, de aproximadamente 400 a 500 mililitros que se reabsorben por día. ¿Dónde se reabsorbe? En las granulaciones o vellosidades subaracnoideas. Lo tienen en el gráfico que les mostré, que les mandé. Si podemos lo vemos después un rato. Y se reabsorben. Ahora, si dentro de las 24 horas ustedes reabsorben 400 o 500 mililitros y en cualquier momento indistinto del día cualquiera de ustedes tiene 150 mililitros, ¿cuántas veces se reabsorbe por día? Repito, si tienen un total de 400 a 500 mililitros que se reabsorbe en 24 horas, pero en cualquier momento indistinto del día cada uno de nosotros tiene 150 mililitros, ¿cuántas veces se reabsorbe ese mismo líquido por día? De 2 a 3 veces. Lo único que tienen que hacer es dividir 400 o 500 para 150 y sale aproximadamente 2 a 3 veces. Cuando hay un aumento de esto es patológico, cuando hay una disminución es mucho más patológico. Obviamente, si no se puede reabsorber bien el líquido no sale adecuadamente al espacio subaracnoideo con el propósito de, en las granulaciones, ser reabsorbido y comienza a agrandarse el contenido del parénquima. A eso se le llama, y ustedes tienen que haber escuchado, hidrocefalia. ¿Sí? Ok. Funciona más o menos un mecanismo muy dinámicamente sencillo. Ahora, ustedes quieren aumentar el volumen y al aumentar el volumen deben aumentar la presión. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier patología que aumente el volumen termina secundariamente aumentando la presión del líquido. Cuando hay una hipertensión del líquido cefalorraquídeo, a eso se le llama hiperraquia, raquia de raquis o de médula. Entonces, si hay una hipertensión medular, generalmente es porque ha aumentado el volumen encefálico acá arriba. Y obviamente ustedes saben que ha aumentado la presión porque hacen extracción de líquido a través de una punción lumbar y se dan cuenta que ha aumentado la presión. ¿Cuál es la presión normal del líquido? Entre 70 a 180 milímetros de agua. Por debajo de 70 se llama hiporraquia y por encima de 180 hiperraquia. Hipo menos, hiper más. La producción se produce aproximadamente 0.35 mililitros de líquido cefalorraquídeo por minuto. Pero el cerebro es tan bacán que recién se ve hidrocefalia por encima de 1 mililitro en producción por minuto. Eso significa que el cerebro tiene una capacidad extraordinaria para, a sabiendas de que puede estar aumentando la producción de líquido o al revés, disminuyendo la reabsorción de líquido, esto solamente va a ser clínicamente visible en un paciente cuando por lo menos la producción ha aumentado en más de 3 veces. Eso significa que cualquiera de nosotros podemos tener duplicado o casi triplicado la producción, pero no lo sabemos porque no se objetiva clínicamente hablando. Recién se objetiva clínicamente hablando cuando la persona ha producido más de 3 veces por encima de lo normal. No sé si me hice entender. Entonces, esa es la capacidad dinámica que tiene el cerebro, pero más que el cerebro, los ventrículos y las cavidades ventriculares, para permitirles agrandarse y darle chance a que dentro del agrandamiento de los ventrículos pueda acoplar la cantidad de líquido que se está produciendo de más. ¿Para qué sirve esto? Porque existen ciertos pacientes que se van a topar ustedes en el futuro, en que la presión de líquido puede estar relativamente normal, pero tiene síntomas. Eso significa que probablemente al inicio aumentó la presión, pero al paso del tiempo, la cronicidad del problema hizo que el cerebro se adapte al aumento de presión. Y se adaptó tan bacán en el transcurso de los años que ya la presión empezó a descender, pero ya comenzó a dar síntomas. Pero bueno, eso no viene al caso porque eso es muy clínico. No me voy a meter en eso. Entonces, para aumentar el volumen, tiene que haber 3 cosas. O aumenta a expensas de extravasación sanguínea. Por ejemplo, si a alguien se le revienta un aneurisma,
bueno, no se dice así, si hay una ruptura neurismática, la sangre sale ¿a dónde? Al parénquima encefálico. Entonces, obviamente, el cerebro aguanta lo que debe aguantar, pero si algo, en este caso, una arteria se rompe, el contenido sanguíneo va a aumentar ¿qué cosa? El contenido original. Entonces, al aumentar el contenido original, aumenta la presión. ¿Sí? Okay. 2. Cuando aumenta el parénquima en sí mismo, por ejemplo, un tumor. Si un tumor está creciendo, obviamente el tumor crece dentro del parénquima. Y al crecer dentro del parénquima también aumenta sin querer la presión. Y 3, lo más común, cuando aumenta la producción de líquido cefalorraquídeo. Y a esto es lo que se le llama hidrocefalia. ¿Sí? ¿Puedo seguir para ya terminar? ¿O me ibas a preguntar algo? No. Dos cositas para que aprendan a diferenciar qué es hidrocefalia. Aunque no tengo láminas ni tengo fotos, pero bueno. La hidrocefalia puede ser de dos tipos. La no obstructiva y la obstructiva. Esta no obstructiva también se le llama ex vacuo. Ex vacuo. ¿Qué significa hidrocefalia no obstructiva o hidrocefalia ex vacuo? Es un término que quisiera que se lo lleven desde ahorita, porque es muy común ver gente que con mal criterio, con un criterio económicamente falso, por no decirlo deshonesto, a veces suelen asustar a la familia diciendo, uy, el papá de ustedes tiene hidrocefalia, hay que colocarle una válvula o hay que darle medicación porque bla, bla, bla. ¿A dónde quiero llegar? Sería bueno tener, voy a traer una gráfica en algún momento. Ustedes tienen un parénquima definido ahorita, ¿ya? Pero imagínense su parénquima 45 o 50 años después. ¿Sí? Este es un cerebro de ustedes, o incluso mío. Acá están los ventrículos. Yo soy malo para dibujar. Y aquí están las circunvoluciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ok? Es de ustedes. Pero al paso de los años, el cerebro se atrofia y ya no se ve tan delicadito, sino como que se ve, sería increíble mostrarle las imágenes, como que más profunda la cisura de los surcos. No sé si me va a entender, quizás sí, ¿no? Es como que el cerebro se chupa y al chuparse los surcos originales se chupan más y se ven más profundos, ¿sí? Porque el cerebro se atrofia. Pero si el cerebro se atrofia, los ventrículos se agrandan de adentro hacia afuera, porque al disminuir el parénquima cerebral le da chance al hueco que está adentro crecer hacia afuera, porque le está dando espacio a expensas de la pérdida del parénquima. O sea, el parénquima se pierde de afuera hacia adentro, pero los ventrículos crecen de adentro hacia afuera. Entonces, en vez de verse así, se ven grandotes. Ya. Da la impresión de que hubiera mucho líquido. No, la presión es normal. ¿Sí? Lo que pasa es que el ventrículo se agrandó para aguantar más líquido, pero la producción sigue siendo la misma, no es que aumentó. Lo que pasa es que se agrandó nada más para equipararse con el líquido normalmente producido. A esto se le llama hidrocefalia ex vacuo. Esto es común en las personas ancianas y por lo tanto no es quirúrgico, es parte del envejecimiento normal. En 2 ocasiones me he topado con un par de hijos de su madre, neurocirujano, que le han querido meter una válvula. 2 cosas.
o es por estupidez e ignorancia, que no creo que sean tan imbéciles, porque hasta en Jipijapan han de enseñar esto, o por plata. Y eso es ser bien hijo de puta. Discúlpeme la palabra, bien hijo de puta. Y la otra, que son las obstructivas, esas sí son graves, y a su vez se dividen en comunicante y no comunicante. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la comunicante y la no comunicante? En la comunicante dibujemos aquí el espacio subaracnoideo. A ver, subaracnoideo. Y acá el espacio ventricular, o sea, intraventricular. Si el espacio subaracnoideo se tapa, obviamente no va a poder, ¿qué cosa? Reabsorber el líquido que va a salir del intraventricular al subaracnoideo. Y por lo tanto, el intraventricular sale ¿por dónde? Por Luschka y por Magendie, con el propósito de irse al espacio subaracnoideo, que es en donde están las vellosidades o granulaciones subaracnoideas, con el propósito de reabsorberse y de ahí al seno longitudinal superior para distribuirse a la sangre venosa. Entonces, él sí sale, pero cuando quiere meterse aquí, la oclusión de él no lo deja. Y generalmente las patologías que hacen eso son las meningitis. Al revés, la no comunicante. En la no comunicante, el espacio subaracnoideo está normal, pero el ventricular está tapado. Si el ventricular está tapado, nunca va a salir ¿de dónde? Del ventricular, y por ende jamás va a llegar ¿a dónde? Al subaracnoideo. ¿Qué patologías hacen eso? Las que se les ocurra. Una estenosis del acueducto de Silvio, porque estas son intraventriculares, un tumor a nivel del cuarto ventrículo, lo que les mencioné al principio de los días, el Arnold-Chiari, o patologías cualquiera que se les ocurra dentro del ventrículo. ¿Sí? Bueno, nos vemos, niños. Me espero una preciosa noche, así que lo regalo. El lunes vemos a San Decidieron